nosotros estamos aclarando la importancia, la posición de su sunnah, de su tradición y la importancia para nuestras vidas y para que los musulmanes conozcan bien su profeta. Nosotros hoy vivimos en esta lucha con todo sentido de la palabra, y las armas que son más fuertes que pueden afectar nuestros corazones y nuestras mentes es la lucha, es la guerra de los términos. Uno podría utilizar algunas palabras, algunos términos engañosos. Por lo tanto, nosotros cuando estamos hablando acerca de un título, acerca de un término, la verdad nosotros estamos transmitiéndoles lo que dijeron los sabios anteriores, porque la guía profética, la tradición profética, muchos musulmanes anteriormente de nuestros antepasados conocieron bien la importancia de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sirvieron mucho, la explicaron muchísimo, la sirvieron muchísimo. Hoy se habla entre la gente por qué no solamente aprendemos el libro de Allah, el Corán, y no necesitamos fuera del Corán nada más. Porque, como se dice, porque la sunna del profeta tiene hadiths auténticos y otros que no son auténticos, son falsos. Entonces, ¿por qué seguimos en este círculo que no podemos beneficiarnos mucho? Entonces, no necesitamos la sunna del profeta. Primeramente, quiero decir que no hay discusiones, no hay diferencias entre el Corán el Karim y la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Normalmente uno elige una cosa por encima de otra si son cosas diferentes, si no se pueden coincidir. Sí, pero la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tiene las mismas enseñanzas del Corán el Karim. Por lo tanto, si vamos a decir es correcto elegir entre las palabras del Corán y las palabras de la Sunna, ¿cómo se fueran ustedes aceptando como si fueran ustedes así, aceptando la mitad de las palabras que les digo? Porque vienen de la misma fuente. La sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam explica, aclara y confirma lo que está en el Sagrado Corán, explica los detalles del Sagrado Corán. Entonces, si alguien quiere elegir entre el Corán y la sunna, aquí empieza el error, porque la sunna no viene contra lo que está en el Sagrado Corán, sino la sunna es como interpretación, explicación del Sagrado Corán. La sunna es explicación del Sagrado Corán. Por lo tanto, cuando fue preguntada Aisha radiyallahu anha acerca del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acerca de su carácter, de sus modales, de su comportamiento, ella respondió diciendo, que Allah esté complacido con ella, dijo, ustedes recitan el Corán, leen el Corán. Dicen que sí. Entonces dijo, su carácter, su comportamiento, sus modales eran una práctica viva del Sagrado Corán. Y desde luego nosotros cuando estamos aprendiendo el modo, el método, la metodología de los sabios de extraer los veredictos del Sagrado Corán, de la Sunna del Profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, podremos saber que el Sagrado Corán era la fuente principal de la legislación islámica. Los sabios dan
el estatus verdadero del Sagrado Corán. Lo que el Corán si alguien dice yo soy una persona coránica, no tenemos nada que ver con la sunna. Esta es una persona que está engañando a sí misma. Si alguien solamente quiere aprender del Sagrado Corán y no de la Sunna, no puede entender el Islam como se debe porque no va a encontrar todos los detalles. Y si preguntamos a esta persona, ¿verdaderamente tú eres una persona coránica que practica el Corán y obedece lo que está en el Corán? Le vamos a decir, si verdaderamente tú crees en todas las aleyas del Sagrado Corán completamente, o crees en el Sagrado Corán parcialmente, en algunas aleyas y otras no, pero rechazas otras. Si dices, sí, yo creo en todo el Sagrado Corán, le vamos a decir, felicitaciones, tu creencia es correcta y tu fe es completa. Vamos a ver lo que existe en el Sagrado Corán. Que habla el Sagrado Corán acerca de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, acerca de su guía, acerca de sus enseñanzas. Cuando Allah subhanahu wa ta'ala le vamos a decir qué puedes hacer, cómo puedes comportarte, cómo puedes obedecer las leyes que nos ordenan obedecer especialmente al profeta después de Allah subhanahu wa ta'ala, cuando dice Allah subhanahu wa ta'ala, obedezcan a Allah y obedezcan al mensajero y a los sabios y gobernantes justos de entre ustedes. Entonces Allah subhanahu wa ta'ala dice, obedezcan a Allah, y luego Allah subhanahu wa ta'ala en árabe dice, وَأَطِيعُوا الرَّسُولِ. Repite la palabra, obedezcan al mensajero, para indicarnos que la obediencia a Allah subhanahu wa ta'ala y a su mensajero debe ser completa. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala dice, sin repetir el verbo, dice, y ulil amri minkum, los sabios y los gobernantes justos, sin decir y obedezcan a los sabios y gobernantes justos. Sí, entonces la obediencia a los gobernantes justos depende de la obediencia. Si ellos hacen el bien, si ellos nos ordenan lo que habían ordenado Allah y su mensajero, entonces les vamos a obedecer. Si no, no les vamos a decir, a hacer caso. Porque Allah subhanahu wa ta'ala y su mensajero no nos ordenan nada fuera de lo justo, de lo verdadero, de lo correcto. Allah subhanahu wa ta'ala dice, oh creyentes, si son verdaderamente aman a Allah, si verdaderamente aman a Allah, obedezcan a su mensajero. Entonces, si tú estás obedeciendo al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, luego dijo Allah subhanahu wa ta'ala a continuación en la misma ayah, así Allah subhanahu wa ta'ala les amará. Entonces, si nosotros obedecemos al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah subhanahu wa ta'ala nos amará. Y dijo también el profeta Allah subhanahu wa ta'ala en el Sagrado Corán, el profeta fue un ejemplo perfecto, una persona ejemplar, un ejemplo perfecto para seguir. Y luego Allah subhanahu wa ta'ala dice en otra ayah, juro por tu Señor, oh Muhammad, no serán verdaderos creyentes hasta que te obedezcan y te aceptan como juez en sus discrepancias, en sus asuntos. Entonces, debemos aceptar al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si seguimos mencionando las leyes en el Sagrado Corán que nos ordenan respetar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y nos ordenan seguir al profeta Muhammad, obedecerle, y dice Allah subhanahu wa ta'ala en otra alea, y te hemos revelado el libro, oh Muhammad, para que lo expliques. Entonces, ¿quién puede explicarnos el Sagrado Corán fuera del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Esta persona
que dice, que alega que es una persona coránica, solamente sigue el Sagrado Corán, ¿acaso estas aleyas no están en el Sagrado Corán? Entonces, si esta persona dice estas aleyas no están en el Sagrado Corán, entonces está rechazando unas aleyas en el Sagrado Corán y no está creyendo en el Sagrado Corán. Y si acepta estas aleyas que están en el Sagrado Corán, entonces, ¿cómo puede aplicar estas aleyas? ¿Cómo puede ponerlas en práctica? Allah subhanahu wa ta'ala le da órdenes para seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y toman las enseñanzas del profeta Muhammad y aceptan al profeta como juez. Obedecen al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y seguir los pasos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tomarlo con un buen ejemplo. Es todas estas aleyas que acabo de mencionar. Entonces, esta persona que está pensando, que está siguiendo, que es una persona que sigue el Sagrado Corán, entonces, entonces se está cometiendo un grave error porque no está siguiendo el Sagrado Corán. Si hubiera seguido el Sagrado Corán, habría tomado la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una orden de parte de Allah subhanahu wa ta'ala, de aferrar a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Después de eso, ¿cómo hicieron los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Revelado, la revelación fue Allah subhanahu wa ta'ala descendió su revelación en su tiempo. Ellos vivos vieron la revelación. Como dijo el mufti, que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la primera persona que ha explicado, interpretado el Sagrado Corán. La primera exégeta del Sagrado Corán, el primer exégeta del Sagrado Corán es el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si queremos ver las enseñanzas del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, debemos ver y leer la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es una explicación. Cada texto tiene explicación, tiene su interpretación. Y la primera explicación del Sagrado Corán, la primera interpretación del Sagrado Corán es la vida del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, para que expliques detalladamente a la gente. Te revelamos el Sagrado Corán para que expliques aclarando detalladamente lo que está en el Sagrado Corán. Los sahaba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam entendieron esta revelación y entendieron que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una revelación de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo, cuando les ordeno, hagan lo que puedan, lo que está a su alcance. Y lo que les prohíbo, dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, déjalo por completo. Entonces, y dijo en otro hadith, Allah les puso algunos mandatos, no dejan de hacerlas. Y les hizo algunas cosas lícitas y pueden hacerlas. Y dejó de mencionar otras cosas. Sepan que Allah subhanahu wa ta'ala no olvida de legislar acerca de estas cosas, sino Allah subhanahu wa ta'ala las dejó para que puedan hacer, ustedes puedan comportarse, puedan tratarse y beneficiarse de estas cosas que no están mencionadas. Entonces las órdenes provienen de parte de Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala amenazó al profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam con una suposición que nunca jamás pasó. Como dijo Allah subhanahu wa ta'ala, y nos explicó el estatus del wahi, de la revelación. Dijo Allah subhanahu wa ta'ala,
si Muhammad hubiera dicho una palabra o algunas palabras contra nosotros, algunas palabras falsas contra nosotros, le habríamos castigado con la muerte. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con estas leyes claramente dice que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam habría sido castigado si hubiera cometido o dicho alguna palabra fuera de la revelación divina. Entonces todas las palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam son reveladas por Allah subhanahu wa ta'ala. Por lo tanto, cuando fue preguntado Abu Bakr acerca de una palabra del Sagrado Corán, cuando le preguntaron acerca de la fakihatan wa abba, acerca de la palabra abba, ¿cuál es el ab? Abu Bakr no habría escuchado ninguna explicación de esta palabra de parte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto dijo, ¿cómo yo puedo decir algo de mí, algo de mi parte acerca de una palabra que no he conocido el significado de parte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Por lo tanto, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es la primera persona que explicó el Sagrado Corán, y Allah subhanahu wa ta'ala dijo, no habla por sí mismo, sino según la revelación que le estamos descendiendo. A Umar ibn al-Khattab, radiyallahu anhu, cuando se enfrentaba con algún suceso, algún nuevo evento, preguntaba a los sahaba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿quién de entre ustedes había escuchado del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam un veredicto o una explicación acerca de esta situación que se está pasando? Estaba averiguando para saber la explicación del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, los sahaba, cuando entendieron bien el libro de Allah, el Sagrado Corán, comprendieron de que el Sagrado Corán se entiende a la luz de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, los sahaba, ridwanullahi alaihim, y todos los anteriores piadosos de esta nación tuvieron mucha preocupación y prendieron mucho esfuerzo para proteger y transmitir fielmente el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque tenemos dos clases de wahy, dos clases de revelación textual, el Sagrado Corán, y revelación viva, que es las acciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, ningún libro, ninguna revelación tuvo un esfuerzo para servir algún libro como fue el esfuerzo para transmitir fielmente la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los musulmanes estaban protegiendo la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando estudiaron a profundidad la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y se esforzaron para distinguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo auténtico de lo no auténtico, de lo no correcto, no fuerte. Entonces tenemos varias ciencias acerca del hadith del profeta Muhammad, la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y tenemos la ciencia de los narradores de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Es una ciencia completa, compleja. Estaban estudiando cada narrador, su vida, su carácter, sus cualidades. Esta persona, narrador, si era una persona honesta, si fuera un narrador no honesto, entonces dejaron de transmitir su hadith. Y vamos a preguntarnos, ¿cuándo fue escrita la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Antes de eso les digo a mis hermanas y hermanos, si tenemos confianza en aquellas personas que nos transmitieron el Sagrado Corán, ¿quién nos transmitió el Sagrado Corán? Son los compañeros del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. ¿En qué tiempo fue escrito el Sagrado Corán? En el tiempo de Sahaba fue escrito, en el tiempo de los seguidores de los Sahaba.
Entonces, si nosotros confiamos en aquellas personas que nos transmitieron el Sagrado Corán, entonces debemos confiar en ellos mismos que nos transmitieron la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Y creer en el Sagrado Corán, entonces esto implica creer en la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esta ciencia de los narradores, de calificar los narradores, es una ciencia especial islámica, especial en la nación del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, porque las naciones anteriores no tuvieron ninguna pista de esta ciencia. Calificar los narradores de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Esto se llama mustalah al-hadith, la ciencia del hadith, la ciencia de los narradores del hadith, la ciencia de calificar los narradores del hadith. Dice un sabio, se llama Sufyan al-Thawri, si no fuera por el isnad, por la cadena de los narradores, habría dicho cualquier persona lo que quiera acerca del Islam, acerca del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, inventando textos, alegando que son del profeta o de Allah subhanahu wa ta'ala. Pero por esta ciencia que nos calificó los narradores, podemos distinguir la sunna auténtica del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. El Sagrado Corán, el Sagrado Corán fue escrito en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, en el momento de la revelación. Y el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam inicialmente en su vida no permitió a los sahaba escribir sus palabras fuera del Sagrado Corán para que no se mezclara el Sagrado Corán con la sunna del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, y para que los primeros musulmanes inicialmente memorizaran el Sagrado Corán y lo tuvieran en sus corazones, en sus memorias, y cuando los sahaba escribían bien el Sagrado Corán, memorizaban bien el Sagrado Corán, luego el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en su tiempo, en su vida, permitió escribir palabras de su sunnah, palabras del hadith del profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam en su tiempo. Y tenemos muchas narraciones de eso. Y uno de los sahaba dice: oh profeta de Allah, uno dijo: oh profeta de Allah, yo ¿me permites escribir? Entonces el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam no le dijo ¿por qué quieres escribir? No le dijo te basta el libro de Allah, el Corán, sino el profeta Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, escuchen que le respondió, le dijo: escribe lo que yo diga. Juro por quien mi alma está en su mano, que mi lengua no pronuncia sino la verdad. Entonces los sahaba empezaron a escribir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam en su tiempo, pero no escribieron toda la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, porque es unas acciones. No solamente son palabras del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sino acciones, todos los actos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Los sahaba vivieron estas acciones, estos actos, estos hechos. Por lo tanto, luego le narraron sin escribirlo en su tiempo, sino escribieron algo de los hechos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces tenemos una sunna de los dichos, los hechos y las confirmaciones del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, las aprobaciones. Y luego la siguiente generación después de los sahaba empezaron a escribir más de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a registrar. ¿Cuándo fue registrada completamente
la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. En el tiempo de Umar ibn Abdul Aziz, en el año 99 del Égira, del Hijra, de la migración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y murió en el año 102, 102 de la migración del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gobernó 2 años y medio. No es como estos días, los gobernantes gobiernan muchos años, no les basta nada de robar, no pueden hacer ningún beneficio para su nación. Y hoy en día les hacen estatuas, les elogian. Solamente Umar ibn Abdul Aziz era un gobernante justo. 2 años y medio esparció, divulgó la justicia, divulgó el bien en el aspecto económico, en el aspecto social, en el aspecto político, justicia plena, dice el imam Suyuti, rahimahullah. La primera persona que empezó a juntar los hadices del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es Ibn Shuhab, quien fue ordenado por Ibn Umar. Entonces el Estado musulmán se encargó de coleccionar y juntar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umar ibn Abdul Aziz ordenó a una persona sabia, se llamaba Ibn Shihab al-Zuhri. Umar ibn Abdul Aziz era sabio más que los sabios de estos días, tenía mucho apego al Islam, quien le dieron el título del quinto de los Khulafa Rashidin, de los califatos justos. Entonces, los musulmanes escribieron, registraron en el tiempo de Umar ibn Abdul Aziz, y se le encargó a Ibn Shihab al-Zuhri, uno de las personas que memorizaban la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto, nosotros entendemos que la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam fue escrita en el primer siglo del Islam. Luego, en el segundo siglo, hicieron muchas copias. Luego de eso, los sabios empezaron a hacer obras, escribir libros que benefician a la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Si vamos a reflexionar en los libros escritos, en las obras hechas y escritas en aquel entonces, podríamos saber que son muchos para servir, para proteger la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Las personas especialistas en la ciencia del hadith, la ciencia de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cada obra tiene algo nuevo. Algunos libros escribieron la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam con el orden de la legislación, empezando con la purificación, el salah, al-siyam, así, colocando todos los libros acerca de un asunto en un solo capítulo. Entonces empezó la escritura del hadith empezó en el tiempo del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y luego fue juntada, fue escrita en un solo libro en el tiempo de Umar ibn Abdul Aziz. Luego de eso, los sabios empezaron a escribir cada uno de su modo, a elegir los capítulos, a dividir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a organizar el libro según cada uno según algunas
expectativas. Y los enemigos del Islam empezaron a atacar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, por lo tanto los sabios se esforzaron más y más para proteger y transmitir fielmente y completamente la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tres de los Khulafa Rashidin murieron como mártires por los enemigos del Islam. Entonces estas personas que han matado a los sahaba del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ¿acaso ellos cesaran de atacar la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el Corán, el Karim? No. Entonces ellos quisieron luchar acerca del Islam, combatir el Islam. Por lo tanto empezaron a inventar hadiths y alegando que fueron dichos del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Por lo tanto apareció el esfuerzo de los sabios para distinguir los hadiths auténticos, y también registraron los hadiths inventados, los hadiths falsos. Hay libros grandes de muchos tomos solamente de los hadiths falsos. Nuestros antepasados los sabios escribieron libros en muchas ciencias para proteger solamente la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mustalah al-hadith, la ciencia del hadith, la ciencia de los narradores, la ciencia de las historias, de las biografías de los narradores, la ciencia de calificar a los narradores, para que llegara el sunnah como quisiera el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como quiso el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, como dijo, he dejado entre ustedes dos cosas, se aferraran a ellas, no desviarían del camino de Allah subhanahu wa ta'ala. El libro de Allah y mi sunnah, mi tradición, nunca desviarían si se aferraran en estas dos fuentes. Y en otra narración dice, y también mis familiares creyentes piadosos. Y estos familiares, el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam se refiere a nuestros sabios, como Ali ibn Abi Talib, Abdullah ibn Abbas, Al-Hasan wal-Husayn, Ja'far al-Sadiq. Ja'far al-Sadiq es el maestro de Abu Hanifa, del Imam al-A'zam Abu Hanifa. Y eran personas que seguían la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no consideraban que solamente el wahy le consideraban sin errores. Yo, cuando estoy hablando acerca de este mawdu', es necesario mencionar el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, y no quise mencionarlo al inicio para llegar a mencionarlo en este momento adecuado. Como dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dijo, se refiere acerca del futuro. Vendrá un tiempo en el que una persona se sienta apoyado en su sofá, y dice, déjennos aprender solamente el libro de Allah. No nos mencionen la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esto empezó después de la muerte del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Algunas personas aparecieron de este tono. Uno llegó a Ibn Abbas y le dijo, a Ibn Abbas, solamente tomamos lo que está en el sagrado, lo que está en el Corán. Entonces Ibn Abbas le dijo a esta persona,
¿Tú encuentras los detalles del Salah? Dijo que no. Le dijo, ¿tú encuentras en la peregrinación que debemos hacer circunvalación acerca del Kaaba 7 veces? ¿Tú encuentras cuánto tienes que hacer sa'i entre Safa y el Marwa? Dijo que no. ¿Tú encuentras los detalles de Zakah en el Sagrado Corán? Dijo que no. Todas las reglas, las leyes del Zakah, las encuentras en el Sagrado Corán. Dijo que no. Le dijo, ¿acaso encuentras los números de las rak'as, de las unidades del Salah en el Sagrado Corán? Dijo que no. Entonces, todos estos detalles no se encuentran en el Sagrado Corán, sino en la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces, ¿cómo podría uno decir que no aceptamos sino lo que está en el Sagrado Corán? La Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam forma parte de la revelación de Allah, forma parte de la legislación, forma parte del Islam. Incluso los sabios, los grandes sabios, cómo han aprendido la Sharia, la legislación. Escuché el mufti decir hasta la introducción de Ibn Khaldun. Dice que los Hanafiya consideraron lo que está en el Sagrado Corán, narrado en lo que está en el Sagrado Corán como una obligación. Y lo que nos llegó de la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, auténtica y narrada por multitud de gente, también obligación. Y los Shafi'iyya también consideraron el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y los Malikiyya también consideraron todo eso y consideraron el beneficio común para la gente. Este beneficio que coincide con el beneficio, el interés de las personas. También los Hanabila hicieron lo mismo, consideraron la Sunna con el Sagrado Corán. Entonces también nosotros debemos hacer lo mismo, como hicieron los grandes sabios, porque el Sagrado Corán da esta santidad a la Sunna, porque las fuentes de la legislación en el Islam son 4 fuentes: el Corán, el Corán, luego la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, el ijma', la opinión colectiva de todos los sabios, y al qiyas. Medimos los casos nuevos considerando lo que está en el Sagrado Corán y la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Entonces el Sagrado Corán nos ordena seguir la Sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y luego la opinión que todos los sabios concuerdan con esta opinión, entonces esto se llama ijma', es una fuente, o hay una alea que nos enseña a seguir la opinión concordada entre los sabios, como dijo Allah subhanahu wa ta'ala: quien sigue, Allah subhanahu wa ta'ala dice en una alea, quien sigue un camino fuera del camino de los creyentes, lo dejamos, lo desamparamos. Allah subhanahu wa ta'ala dice así. Entonces nos amenaza a aquellas personas que no siguen el camino de los creyentes. Entonces los sabios creyentes, cuando concordan en un hadith, esto se llama ijma' en el Islam.
Y también al qiyas ve a la causa por la cual fue legislado o prescrito un hukm, un veredicto. Entonces, cuando tenemos un nuevo caso, buscan esta causa, buscan este propósito para poder transmitir el mismo veredicto al nuevo caso. Esto se llama qiyas. Por ejemplo, anteriormente había alcohol. El alcohol fue hecho se hacía este alcohol de la uva. Y hoy en día hay mucho alcohol que es hecho de muchos tipos de alcohol que son hechos de cosas fuera de las uvas. Entonces, transmitimos el mismo veredicto a estas clases de alcohol, porque por el mismo propósito, por la misma causa que fue prohibido, que es la embriagancia. Y Allah subhanahu wa ta'ala dice, mediten y reflexionen o gente de buen juicio. Allah subhanahu wa ta'ala nos ordena utilizar nuestro juicio, nuestra razón para poder meditar y para poder medir las cosas nuevas. Entonces, la primera fuente en el Islam es el Sagrado Corán, y la segunda fuente es la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cuando estamos siguiendo sunna, siguiendo el ijma', siguiendo el qiyas, estamos practicando el Sagrado Corán. Estamos poniendo en práctica el Sagrado Corán. Pero en cambio, quien deja todas estas, el sunna, ijma', qiyas, entonces está dejando de practicar una parte del Sagrado Corán. Nosotros, los que seguimos la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam como una fuente de la legislación, estamos practicando el Sagrado Corán. Estamos obedeciendo prácticamente el Sagrado Corán, porque así nos ordena. Esta persona debe seguir, a la persona que no considera el sunna debe seguir, volver al camino recto y seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mu'adh ibn Jabal, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam le envió a Yemen, le dijo el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, según qué vas a juzgar entre la gente. Dijo, según el libro de Allah, el Sagrado Corán. Le dijo, si no encuentras un veredicto en el Corán, le dijo, según la sunna del profeta, lo que dice el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lo que tú habías dicho, lo que habías hecho. Él le dijo, si no vas a encontrar en la sunna en lo que había dicho yo o había hecho. Entonces, Mu'adh era un sabio. Entonces, Mu'adh ibn Jabal respondió al profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, si no encuentro en el Sagrado Corán ni en la sunna tuya, hago esfuerzo mental para poder, hago todo el esfuerzo para poder encontrar el veredicto justo. Mis hermanos, en este encuentro, que es un encuentro rápido, yo quise explicar y aclarar algunas explicaciones y aclaraciones de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y esto requiere mucho tiempo, muchas horas, muchos días para poder mostrar el estatus de la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la posesión del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. No dejes que alguien te engañe diciéndote, deja la sunna, deja el hadith del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y sigue solamente el Sagrado Corán, porque esta persona te hace desviar de muchas aleyas, te hace descreer, te hace renegar de muchas aleyas del Sagrado Corán, porque el Sagrado Corán, el que nos ordena a seguir la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Que Allah subhanahu wa ta'ala ayude a todos nosotros y nos guíe a todos nosotros. Y llega ahora el tiempo de las preguntas, si alguien tiene. Y
que Allah subhanahu wa ta'ala recompense al Sheikh Muhammad Sayyid, quien nos aconsejó hablar acerca de este asunto importante. El Sheikh Muhammad dice, le agradecemos al doctor por esta buena explicación detallada y fácil. Los sahaba y tabi'un estaban siguiendo las órdenes porque es sunnah. Estaban aferrando a las órdenes porque eran de la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y hoy en día algunos musulmanes lamentablemente dejan de hacer algunas cosas porque son sunnah. ¿Acaso la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam cuando nos ordena es algo obligatorio o no? Dice el doctor Ali, sí, por supuesto que sí. La sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam es una legislación, una revelación que debemos seguir. Entonces, si alguien dice tiene un nivel bajo la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam y no es obligatorio, le vamos a preguntar, ¿acaso los números de las rak'at, dónde encontramos estas rak'at del salah obligatorio? En la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y nadie puede decir que esto es un acto no es obligatorio. Pasar las manos por los zapatos o por los calcetines es sunnah. ¿Dónde lo encontramos? En la sunnah del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Y este asunto, pasar las manos mojadas por los zapatos, se encuentra en la sunnah y forma parte de la creencia de los musulmanes. El Sheikh Muhammad dice, ¿acaso cultivar las palmeras, las dateleras, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam dijo a la gente, ustedes hacen lo que saben en este asunto, en este tema? Entonces, dice el Sheikh Ali, esto no es un asunto religioso, sino un asunto de la vida mundanal. Agricultura. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, cuando los encontró así, a los agricultores estaban haciendo algunas cosas acerca de cultivar las palmeras, les aconsejó algo. No tiene nada que ver con el Islam, no tiene nada que ver con la legislación, no tiene nada que ver con las órdenes que son revelación divina, sino son cosas que tienen que ver con las cosas mundanales. Entonces el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo, ustedes saben mejor en estos asuntos. El profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam nos enseñó cómo debemos purificar nuestros cuerpos, y nos explicó cómo debe gobernar un gobernador musulmán, un gobernador justo. Entonces las cosas que tienen que ver. Entonces, cuando el profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam les dijo, dice, cuando el profeta Muhammad les dijo, ustedes saben mejor, quiere decir que nosotros debemos seguir las leyes de la naturaleza que Allah subhanahu wa ta'ala dispuso en el universo. Si alguien, por ejemplo, solamente saca la caridad obligatoria, nada más ni menos, ¿es algo correcto hacerlo? Dice el Sheikh Ali, ta'ala, los beneficios de los actos voluntarios son tres. El primero, quiero decir que Allah subhanahu wa ta'ala nos dice que Allah subhanahu wa ta'ala dice, يتقرب إلي عبدي بالنوافل حتى أحبه. Mi siervo sigue acercándose a mí haciendo actos voluntarios hasta que le
ame yo, hasta que yo le ame. Entonces, cuando nosotros amamos las órdenes de Allah subhanahu wa ta'ala y hacemos, además de eso, hacemos sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, actos voluntarios, nos estamos acercando a Allah. Segundo, estamos protegiendo, estamos haciendo un escudo, un muro alrededor de nuestra casa, alrededor de las cosas obligatorias, para no perder nada, para no faltar nada de las cosas obligatorias, porque el shaitán, cuando nos ve, estamos haciendo salah náfila, estamos haciendo caridad náfila, estamos protegiendo lo obligatorio, estamos cortando los pasos de shaitán hacia nosotros. Tercero, para completar los farida, completar los obligatorios, como dice Allah subhanahu wa ta'ala. Como dice Allah subhanahu wa ta'ala, si llega uno el día de juicio final con una salah que tiene algún defecto, Allah subhanahu wa ta'ala ordenará a los ángeles que busquen los actos voluntarios que habíamos hecho, los salah sunnah, para completar nuestras obligaciones. La última pregunta dice Sheikh Muhammad Hafidhahullah Ta'ala. Hay muchos hadiths que son daif. A veces nosotros dejamos este hadith. ¿Cuándo debemos practicar hadith daif y cuándo debemos dejar de practicar ese hadith daif? Inicialmente, dice el doctor Ali Hafidhahullah Ta'ala, que Allah perdone a algunos hermanos que quisieron proteger la sunna del profeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pero en el mismo tiempo pudieron perjudicar a la gente. Tenemos muchas categorías del hadith. Hadith mawdu', que es un hadith falso. Este hadith no podemos practicarlo, no podemos depender de este hadith, no podemos seguir este hadith. La segunda calificación y la segunda categoría, estamos empezando desde abajo. El hadith da'if, hadith débil. Este hadith débil, ¿por qué? ¿Por qué motivo podemos decir, podemos ponerlo en esta categoría? Porque el narrador era una persona que tiene algún defecto, olvidaba mucho o tenía muchos errores en sus registraciones, en su registro, o una persona, y también fue narrado por una sola persona. Entonces, este hadith, podemos seguirlo, este hadith, si está hablando acerca de las cosas voluntarias, que dejar las cosas que no estamos seguros que es haram. Entonces, en las cosas voluntarias podemos hacerlo. En las virtudes podemos practicar este hadith daif. Entonces, porque el musulmán debe buscar lo mejor. Estos hadiths te aconsejan a seguir a la perfección relativa, porque nadie puede llegar a esta perfección sino Allah subhanahu wa ta'ala. Entonces, no se deja el hadith daif por completo, porque es hadith daif, porque podría ser un hadith auténtico. Pero en caso de decir esto es obligatorio, esto es prohibido, en este caso necesitamos de un hadith auténtico. Nosotros estamos esforzando para que siguiera la sharia pura, purificada de cualquier falsedad. Nosotros queremos que la gente venga abajo de la sombra de Sharia. Dice el Sheikh Muhammad, jazakallahu khairan, que Allah recompense al doctor Ali.
con eso llegamos a la conclusión. Jazakumullah khairan. Sallallahu alaihi wa sallam. Muhammad wa alihi. Assalamu alaikum. ولم يكن له كفوا أحد. أن لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا محتاجا إلا أعطيته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا حاجة من حوائج الدنيا أو الآخرة لنا فيها صلاح ولك فيها رضا إلا قضيته ويسرته يا قاضي الحاجات يا سامع الأصوات. اللهم أجب دعوتنا واغسل حوبتنا ويسر الهدى لنا. اللهم يا حي يا قيوم إنا نعيذ أنفسنا وأسرنا والمسلمين وبلادهم، ونعيذ يا ربنا من يسمعنا، ونعيذ أسرهم بك يا ربنا من البرص والجنون والجذام، ونعيذ أنفسنا ونعيذهم بك يا ربنا من سيء الأسقام. اللهم إنا نسألك يا ربنا يا حي يا صمد يا باقي لك كنف واقي، قنا عذابك وقنا شرور الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك يا ربنا من خيرك بخيرك الذي لا يملكه غيره. اللهم امسح علينا وعلى جميع مرضانا وعلى مرضى المسلمين بيدك الشافية بحق الفاتحة الشافية. نسألك يا حي يا قيوم يا خالق كل شيء ويا رازق كل شيء ويا من بيده ملكوت كل شيء ويا من هو قادر على كل شيء، اغفر لنا كل شيء برحمتك التي وسعت كل شيء، وارزقنا يا ربنا متابعة نبيك صلى الله عليه وسلم على النحو الذي يرضيك عنا. اللهم احفظنا يا ربنا مقيمين ومغتربين. اللهم احفظ أعراضنا وآمن روعاتنا واستر عوراتنا واجز عنا علماءنا ومشايخنا خيرا. اللهم إنا نسألك يا ربنا أن تحفظنا وإياهم بما تحفظ به عبادك الصالحين، والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين. بارك الله فيكم دكتورنا، وشكر الله لكم وأحسن إليكم ووصلكم كما وصلتمونا. الله يبارك فيكم. سماحة المفتي السلام وجميع علمائنا ومشايخنا. إن شاء الله. الله يبارك فيكم يحفظكم. كنا نذكركم نحن والشيخ عاصم البارحة، كذلك يسلم عليكم. يبارك فيكم يحفظكم. سلمكم الله يفهم. سلمكم الله. جزاكم الله خيرا. شكر الله لكم إخواننا وأخواتنا وبارك فيكم. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين. الحمد لله رب العالمين. نستودع الله دينكم وأماناتكم وخواتيم أعمالكم. ودعاكم الله الذي لا تضيع ودائعه. قبلنا وديعة في رعاية الله وأمنه. السلام عليكم جميعا. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. السلام.